Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre esta lista de mi canal denominada Dani for Dummies. Vamos a hablar hoy de unas distribuciones que han salido recientemente entre finales del 2022 a principios del 2023 y principios mediados de 2023, y que son básicamente unas distribuciones que usa muchísima gente. Vamos a analizar Debian 12, Devuan, el equivalente a Debian 12 que sea Devuan 5, que a fecha de julio del 2023 todavía estaría dentro de la categoría testing. Como sabéis, el sistema Devuan se basa en la última versión estable de Debian. En estos momentos la Debian estable es la Debian 12 y por tanto Devuan 4 se basa en la Debian 11 porque todavía no se ha terminado Daedalus, que es la versión Devuan 5. Analizaremos también la tan esperada Slackware 15. Analizaremos Lubuntu, la versión correspondiente o equivalente a este 2023, y analizaremos también Endeavour OS como versión basada en Arch. Y básicamente hemos utilizado el software ARINFO, que como sabéis es un software que está en casi todas las distribuciones de Linux. Tenemos aquí ARINFO, es un software muy completo, nos da información sobre el ordenador, nos hace un resumen del equipo. En este caso estoy comunicándome con vosotros en un Intel 7 con 16 GB de RAM, un portátil que tiene precisamente Devuan 5, Daedalus, pero hemos utilizado para las comparaciones un equipo de sobremesa, un Intel 9 con 32 GB de RAM. Bien, en AppInfo nos da información sobre el sistema operativo, módulos del kernel, arranque, etcétera, red, dispositivos diversos, y aquí tiene una sección de benchmark o pruebas de esfuerzo. CPU Glowfish, CryptoHash, Fibonacci, NReinas, ZLeaf, FFT, trazado de rayos y GPU dibujado. Tengo aquí apuntado en un pequeño texto a qué corresponde cada sección o cada prueba. ARINFO es una herramienta de diagnóstico, como sabemos, que nos da información detallada de la computadora y nos da información del sistema, del hardware, de la red, del rendimiento e información del software. Bueno, dentro de las pruebas de test o benchmark que tiene ARINFO estaría la primera, Blowfish. Es una prueba de rendimiento que mide la velocidad de cifrado y descifrado utilizando un algoritmo de cifrado Blowfish. Blowfish es un algoritmo de cifrado simétrico de bloque desarrollado por Bruce Schneier en 1993. Se utiliza ampliamente en seguridad informática e encriptación. El resultado de la prueba generalmente se muestra en términos de cantidad de datos procesados por segundo y la velocidad en megabytes por segundo, y cuanto menor sea el resultado, más rápido es el sistema en realizar las operaciones de cifrado y descifrado utilizando el algoritmo Blowfish. CryptoHash mide la velocidad de cálculo de funciones hash criptográficas, sería otra prueba también del rendimiento de la CPU, al igual que la anterior, y en este caso, cuanto mayor sea el resultado, más rápido es el sistema. Los números de Fibonacci es una serie de números en los que cada número es la suma de los dos anteriores, y 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Este benchmark pone a prueba la capacidad de procesamiento de números enteros de una CPU. NQueens o NReinas busca la forma de colocar un número variable de reinas en un tablero de ajedrez. Bien, nos da una idea también del rendimiento de la máquina. ZLeaf es una biblioteca de software utilizada para la compresión de datos que utiliza el programa de compresión gzip, y este benchmark hace un uso intensivo de la memoria, nos da un rendimiento de la gestión de memoria y la velocidad, por tanto, de la misma. La transformada rápida de Fourier, FFT, Fast Fourier Transformation, es otro algoritmo que nos va a permitir, bueno, pues analizar la velocidad en la que el procesador puede manejar vídeo por software. Y el trazado de rayos es una técnica en arrays, es una técnica de renderizado para generar una imagen trazando la trayectoria de la luz como píxeles en un plano de imagen. Es decir, son diferentes pruebas que hace este software. Y vamos allá con los resultados. Los resultados los tengo aquí en una hoja de cálculo, en la que básicamente, como hemos hecho en otros vídeos, he medido
los rendimientos de estas distribuciones: Endeavour 03 2023, Lubuntu 2204, Debian 12, Debian 5 y Slackware 15. Aquí tenemos todos los números de las pruebas. Dentro de ARINFO no están todas, porque hay algunas versiones de ARINFO más modernas que otras, entonces algunos sistemas Linux no traen algunas pruebas, etcétera, según la versión de ARINFO que tengan. Pero estas que hay aquí, que son 6, son coincidentes, y es un compendio, un resumen bastante interesante, porque nos permite, como he dicho, testar mediante Bluefin CryptoHash, por ejemplo, rendimiento de CPU, con Fibonacci, rendimiento de memoria, NRINA renderizado, FFT, la vídeo, y Ray Tracing también, sistemas de manejo de vídeo. ¿Qué hemos hecho? Pues según la propia información que nos dice ARINFO, por ejemplo, si nos conectamos aquí a Bluefin, veis que no tarda nada en hacer la comparativa de este equipo. Aquí estaría 0.37 y nos dice aquí abajo, resultados en segundos, cuanto más bajo mejor. Bueno, pues basándonos en si es más bajo o más alto el algoritmo, nos da más calidad, hemos puesto estos rangos, que sería, por ejemplo, el de puntuación más baja sería el Ubuntu para Bluefin, es el que peor maneja la criptografía. Luego vendría Endeavour y Debian y Slackware, y finalmente Debian. Bueno, estos rangos que irían entre 1 y 5, con el momento en que hay empate, pues esos empates son el mismo rango, obviamente, irían de 1 y 5, y se calcula la media, que veis aquí en esta columna de aquí a la derecha, la media de los rangos, y nos da esta imagen que vemos aquí, que nos da una idea de qué distribución es la que tiene mayor rango. Y para sorpresa es Debian 5, la que nos da un índice cercano a rango 3. Después vendrían Endeavour, empatado con Ubuntu, luego vendría Slackware 15 y finalmente Debian. Y es muy interesante este resultado porque nos está indicando que Debian es bastante más que una variante de Debian sin Systemd. Llevo usando Debian ya desde la versión Debian 2, es decir, ya va para varios años, y tengo que decir que es una distribución que me encanta. Me gustaría que Debian volviera a retomar la senda del minimalismo, de del principio KEYS, de utilizar una aplicación para cada cosa, porque además de no tener Systemd, Debian tiene, a mi juicio, una coherencia muy alta en el manejo de las librerías. Cuando instalas un paquete no te arrastra miles de cosas, sino que te arrastra estrictamente las necesarias para ejecutar esa aplicación. Eso es otra diferencia entre Debian y Debian. Instala menos software. Otra cuestión, aparte de Systemd, es que Debian está instalando librerías que han sido ya testadas en Debian estable, es decir, le mete una segunda vuelta al testaje, con lo cual a mí me parece eso muy interesante. Es decir, va con retraso respecto a Debian, pero si yo estoy usando una Debian, como es el caso de Debian 5 Testing, o la versión equivalente en pruebas, pues significa que está basada en la versión estable anterior. Es decir, la Debian 5 está basada en Debian 12, por tanto, en la actual estable. Por tanto, significa que la gente de Debian le está dando una segunda vuelta, y eso se nota en ese plus de rendimiento. Así que mi consejo es utilizar distribuciones basadas en Debian, pues usar Ubuntu si es la primera vez que usas un ordenador con Linux, si no quieres complicarte la vida, pues usar Debian evidentemente, o puedes usar Debian. Yo creo que Debian es una magnífica distribución. La versión de Debian 12 se ha instalado en máquinas, por ejemplo el Intel 9 que he estado utilizando de pruebas, tiene una tarjeta NVIDIA, y Debian 12 la detectó a la primera. Con Debian tuve que instalar el paquete drivers, firmware drivers all, para poder ejecutar el servidor CUPS de una impresora multifunción que tengo aquí, y también tuve que instalar el firmware para poder ejecutar la tarjeta NVIDIA. Es decir, hay que trabajar un poquito más, pero ese trabajar un poquito más respecto a Debian es muy interesante por ese plus de rendimiento y de economía de recursos y de estabilidad, porque Debian es una distribución extraordinariamente estable. Debian también lo es, pero Debian todavía más. Entonces mi consejo es
que a medida que vayas aprendiendo vayas pasando del Ubuntu a Debian y de Debian a Devuan. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo, es muy sencillo lo que te venía a explicar, simplemente Devuan ya está empezando a dar mejores rendimientos que Debian. Es una alternativa a tener en cuenta. Mi consejo, por tanto, es usar Devuan si puedes adquirir un poco ese nivel de conocimiento que te permite gestionar un poquito el software y en Debian, y bueno, creo que merece la pena, sobre todo en equipos antiguos, aunque la máquina de pruebas era un Intel 9, que es una máquina con recursos de sobra. He instalado Devuan en máquinas realmente minimalistas. En mi aula de ordenadores la tengo instalada en mini ordenadores Dell pequeñitos con un rendimiento excelente. Nada más, un saludo y suerte con tus ensayos con Linux. Hasta otra.